Regresamos a Signo Pesos. El Congreso de la República aprobó en las últimas horas en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que fija las nuevas reglas para la sobretasa a los combustibles. Doctor Juan Carlos Vélez Uribe, presidente de Fendipetróleo, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a usted y a toda su teleaudiencia. Doctor Vélez, antes de hablar de este tema de la sobretasa a los combustibles, ¿por qué no nos ayuda a entender del precio que pagamos los usuarios de los 9.000 o 10.000 pesos por galón de gasolina? ¿Qué es qué? ¿Y qué pedacito corresponde a la sobretasa? Bueno, la estructura de precios de la gasolina en el país está dividida, entre otras, por ejemplo, con lo correspondiente a lo que se le paga a Ecopetrol, que es un 55%. Lo que corresponde a sobretasa a la gasolina, que es más o menos un 13%, un 9% a otros impuestos, como impuesto al carbono, un 5% aproximadamente al distribuidor mayorista, un 7% al distribuidor minorista, y hay unos rubros pequeños que corresponden a evaporación, que es casi menos del 1%, hay un pequeño porcentaje también que es para el tema de los poliductos, y hay casi un 4% también para el tema del transporte. Entonces, dentro de esa estructura de precios, más del 10%, casi un 13% corresponde a sobretasa a la gasolina. ¿Qué cantidad de cosas tiene el precio de los combustibles aquí en Colombia? ¿Por qué se hace necesario un proyecto de estos? Luego ya el gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, ¿no venía fijando los precios de la gasolina y del ACPM aquí en nuestro país? Bueno, los precios, la estructura de precios, pues, que varía cada mes. El gobierno nacional establece unos parámetros para que los precios de la gasolina se determinen de acuerdo a las regiones, y cada mes entonces pues ahí todos estos ítems que mencioné hacen parte de esa estructura de precios. Ahora bien, la gasolina ha tenido una sobretasa que se ha destinado principalmente para los municipios y los departamentos, para atender todo lo concerniente a las inversiones en lo relacionado con las vías, con el mantenimiento vial, y eso se ha reglamentado principalmente por resoluciones. Ahora lo que pretende este proyecto de ley es organizar un poco el tema del cobro de la sobretasa a la gasolina y establece entonces un precio, es el mismo precio con el que se ha venido cobrando en esta época, en estos tiempos, y a ese precio se le va a hacer un ajuste anual del IPC. Entonces ya no hay que esperar que cada vez el Ministerio, el Gobierno Nacional profiera la estructura de precios y establezca allí lo concerniente a la sobretasa a la gasolina, sino que ya queda en una ley, y entonces va a haber mucha más claridad, sobre todo para los consumidores, de qué porcentaje le corresponde sobretasa a la gasolina, pero también para los municipios, los departamentos y la nación va a ser muy importante, porque en esta ocasión ya no se le da esa libertad que estaban teniendo los municipios de destinar esos recursos de la sobretasa a la gasolina para otros asuntos diferentes al mantenimiento vial, sino que ahora de una manera muy estricta se establece qué porcentaje esa sobretasa a la gasolina va a ir a los departamentos, va a ir a los municipios y va a ir a la nación para mantenimiento vial. Hay que aclarar también que lo del tren metropolitano del Valle de Aburrá pues seguirá destinándose la sobretasa a la gasolina para atender la deuda del metro. En este momento, desde hace un tiempo, se viene haciendo de esta manera en el Valle de Aburrá, en Antioquia. Pero doctor Vélez, pensando no en la ejecución de esos recursos, sino en el consumidor, es decir, que ya no van a cambiar los precios de los combustibles 12 veces al año, cada mes, como nos cuenta usted, sino una sola vez al año, ¿o cómo sería la cosa? No. Aquí no va a haber variación en los precios de combustible. La variación de los precios de combustible, ustedes saben que está muy relacionada por los precios internacionales del barril de petróleo. Aquí existe un fondo para la estabilización de precios del combustible, el FEPC. Allí, pues en la medida que los precios internacionales suben, pues los de Colombia pues suben, pero no a los niveles que suben los internacionales, y cuando bajan, pues tampoco bajan a esos mismos niveles, sino que se trata de compensar pues unos recursos, unos excedentes con unos faltantes,
para permitir una estabilidad de los precios del combustible en el país, que digamos se ha mantenido. Los precios han sido más o menos estables, solamente tuvimos una variación el año pasado, en el mes de marzo, del 15%, pero eso precisamente por la caída de los precios el precio del petróleo a nivel internacional. Recuerden que tuvimos hasta valores negativos del barril de petróleo. Claro. Pero digamos de allá para acá los precios han estado muy estables y la constante ha sido que no ha habido fluctuaciones más allá del 3% hacia arriba o más allá del 3% hacia arriba. Pero entonces, doctor Vélez, si le entiendo bien, el precio de la gasolina y de la CPM para los colombianos podría variar en cualquier momento del año, si baja o sube, porque esto a veces sube y a veces baja el precio de la gasolina. Sube más de lo que baja, ¿no? Según lo que creen muchos. Pero bueno, para sintetizar la pregunta, podrían cambiar en cualquier momento del año por las fluctuaciones del petróleo y del dólar, pero adicional a eso, cada año subiría ese pedacito de la sobretasa a los combustibles, que usted me dice que es del 10 o el 13%, dependiendo al dato de inflación. Claro, por supuesto. Usted sabe que la variación de los precios de la gasolina, como lo decía yo ahora, se basa principalmente en la fluctuación de precios del petróleo. Seguramente pues puede presentarse unas alzas próximamente debido al aumento que ha tenido el precio del petróleo a nivel internacional, pero el gobierno nacional pues ha demostrado en los últimos meses que, digamos, las variaciones del precio del barril de petróleo en el exterior no han generado cambios sustanciales en el precio del combustible en Colombia, y confío que así permanezcan durante el resto del año. Pero lo correspondiente en la estructura de precios a la sobretasa de la gasolina sí va a tener una fluctuación que va a estar basada en el aumento del IPC de cada año. Así que pues sí, va a haber unas fluctuaciones y seguramente con el tiempo, pues en la medida que estuvo aumentando, puede llegar en unos años a tener un porcentaje mucho mayor del que actualmente tiene la sobretasa de la gasolina en la estructura de precios de la gasolina. Doctor Vélez, no sé si usted tiene un cálculo, así sea muy aproximado, de si tenemos este año una inflación entre 3 y 4%, que es lo que están esperando los analistas, el próximo año, ¿cuánto podría llegar a subir el galón de gasolina para los usuarios? O bueno, el año en que empiece a regir esta nueva norma. Víctor, es que es muy relativo, porque puede que suba, digamos, el impuesto, pero baje lo correspondiente al ingreso al productor. El ingreso al productor es lo que se le paga a Ecopetrol, que es el 55% del total del costo del galón de gasolina en el país. Entonces puede que baje el costo del productor, suba un poquitico el precio, pero la sobretasa de la gasolina, y eso puede, digamos, generar casi que una estabilidad en el precio. Entonces todo depende de muchos factores y yo no me atrevería a decir que el año entrante vamos a tener un aumento del precio de la gasolina. Lo que sí digo es que este año el gobierno nacional, digamos, no ha generado unas fluctuaciones importantes en el precio de la gasolina en el país, como sí ocurrió el año pasado, cuando de un momento a otro disminuyó en un 15%, de un día para otro, un 15% el valor del galón de gasolina. Este año ya está estabilizado y esperamos todos que se mantenga a ese mismo nivel. Doctor Vélez, una última pregunta. Ustedes, las estaciones de servicio, ¿cuánto recaudan al año solo por el segmento de la sobretasa a la gasolina? ¿Por qué estos recursos son tan importantes para las regiones del país? Bueno, el recaudo es del orden de los 2.1 billones de pesos, de los 6 billones de pesos que recaudan las estaciones de servicio en impuestos. ¿Cuál es la importancia de este tributo? Y es que los ingresos fijos que tienen los entes territoriales es este. Porque, por ejemplo, los municipios que tienen sus ingresos basados principalmente en el impuesto predial o el impuesto de industria y comercio, son impuestos que no todo el mundo los paga cumplidos, no a tiempo, y tienen problemas seguramente de recaudo de cartera, más por las circunstancias del momento. Por eso vemos que hay muchos municipios o distritos que están inclusive financiando el pago del impuesto predial. Eso no ocurre con el impuesto a la gasolina. La gasolina se paga religiosamente, cada mes lo pagan las distribuidoras mayoristas, le entran los municipios, a los departamentos, en este caso también entrará la nación, y esos recursos llegarán de manera directa a estos entes territoriales y seguirán llegando
de manera cumplida. O sea que este es un tributo muy importante que valoran mucho los municipios, y de hecho yo ya he visto en algunas partes del país que ya hay municipios que están incentivando a que las personas vayan a esos municipios a tanquear sus vehículos, porque eso representa mayores ingresos, tributos, principalmente el de la gasolina para eso. Doctor Vélez, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Igualmente para ustedes. Ustedes, muchas gracias por invitarme al programa. Este ha sido uno de los temas más movidos hoy en las redes sociales. Las modificaciones, hay que decir, la sobretasa ya venía desde hace varios años, ya existía en Colombia, no es un impuesto adicional. Cambia un poco la forma en que ahora en adelante se calculará el incremento para ese segmento de la sobretasa a los combustibles.